Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Te queremos dar gracias, Dios, porque nos permitirás en esta hora acercarnos para aprender un poco más acerca de ti. Sé tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 51. Semana 51, segunda de Corintios capítulo 6, versos 14 hasta capítulo 7, verso 1. Somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Y nuestro pasaje nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y después de recordarnos que somos embajadores del reino de los cielos, la imperante necesidad de no hacer vana la gracia de Dios en nuestras vidas, y las muchas aflicciones por las que muchos han tenido, tienen y tendrán que atravesar por predicar el Evangelio, Pablo ahora se dispone a recordarnos que somos el templo de Dios y que gracias a lo que somos no tenemos nada en común con los paganos. Muy bien, 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? No es una recomendación, tampoco es una sugerencia la que nos hace Pablo. Más bien nos ordena que no, de ninguna manera, un creyente se case, se une en matrimonio con un incrédulo. Este principio viene del Antiguo Testamento, donde el Señor ordena que no se unan bajo un yugo a dos animales de diferente especie. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 22, verso 9, que dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué no se debía arar con buey y asno? Bueno, en primer lugar, porque hablamos de animales de diferente especie, que caminan, resisten, requieren de cuidados y alimentación diferente. El creyente y el pagano son especies diferentes. El creyente es un hijo de Dios, el pagano es un hijo del diablo. Caminan de manera diferente. El creyente busca honrar a Dios, el pagano satisfacerse a sí mismo. Resisten de manera distinta. El creyente soporta las pruebas y dificultades tomado de la mano de Dios, el pagano en sus fuerzas. Requieren cuidados diferentes. El creyente incluye dentro de sus cuidados de un tiempo para dedicarlo a su Señor, orar, leer, escuchar la palabra, ir a la iglesia. El pagano todo lo demanda para él. Se alimentan de manera diferente. El creyente no come sangre, no vive bajo los excesos del alcohol, tabaco, drogas, y procura cuidarse porque sabe que es templo de Dios. El pagano generalmente vive bajo la filosofía de al cuerpo lo que pida, sin tomar conciencia de su salud y bienestar. ¿Ok? En segundo lugar, porque el yugo no estaría al mismo nivel. Una es la altura del buey y otra muy diferente, la del asno. Pero esto también nos da una idea de aquellas cosas en las que nos tenemos que fijar a la hora de casarnos. Y no hablamos de la clase o nivel social a la que se pertenece, pero sí a la educación y formación de los contrayentes. Podemos vivir en la misma colonia y asistimos a las mismas escuelas y aún así manejar distintos niveles.
poseer diferente educación y principios. El creyente se regirá por los principios bíblicos o cuando menos buscará ser guiado por estos. El pagano lo hará con relación a lo que el mundo dicta porque no conoce otra cosa. En tercer lugar, como consecuencia de un yugo desnivelado no se podrá arar en línea recta. Todos conocemos el pasaje en el que el Señor Jesús, hablando del arado, dice en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y es que en aquel tiempo el que araba tenía puesta su mirada en el horizonte para que los surcos le salieran derechos. Pero si el yugo es desigual, no importa que su mirada esté en el horizonte, luchará con los animales para que sigan esa dirección porque se irán chueco. ¿Okay? Lo mismo le ocurrirá a la pareja. El creyente luchará por ir en una dirección y el pagano en otra. Y aunque tengan sus objetivos bien definidos, la manera de alcanzarlos hará la diferencia entre ellos. Y en cuarto lugar, el buey tratará de alejarse del burro por el aliento de éste. Gracias a la alimentación del burro, su aliento es tan hediondo, tan apestoso, que el buey busca alejarse de él. Eso hará que no puedan caminar juntos. Será una constante lucha la que tendrán. En los matrimonios mixtos sucede de la misma manera. El aliento, el olor de muerte, como dice Pablo, hará que el creyente termine tarde que temprano por querer alejarse del pagano. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Muy bien, vamos a ver un comentario. Esto habla especialmente del asunto de la influencia. Pablo no está sugiriendo que los cristianos jamás se deben asociar con los incrédulos. Él pone esto en claro en 1 Corintios 5, del 9 al 13. El principio es que nosotros debemos estar en el mundo, pero no del mundo. De manera que un barco debe estar en el agua, pero el agua no debe estar en el barco. Si el mundo nos está influenciando, entonces está claro que estamos unidos en yugo desigual con los incrédulos. Y este yugo desigual o influencia impía puede venir por medio de un libro, una película, un programa de televisión, una revista o aún por medio de amigos cristianos carnales. La mayoría de los cristianos son bastante descuidados sobre las cosas que permiten que influencien sus mentes y sus vidas. A todos nos gusta pensar que podemos estar alrededor de las cosas impías tanto como queramos y de que somos lo suficientemente fuertes para defendernos contra la influencia. Pero debemos de tomar en serio las palabras de la Escritura. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos regresar a la sencilla pregunta de Romanos 12:2. ¿Estás siendo conformado, influenciado a este siglo? ¿O estás siendo transformado por medio de la renovación de tu entendimiento? Pero además, Pablo hace una serie de comparaciones. ¿De qué hablas, pastor? Sí, compara el compañerismo que tiene la justicia con la injusticia y la comunión de la luz con las tinieblas. Vamos a verlo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Miren, eso en un sistema de justicia sin corrupción es imposible. Y lo digo de esta manera porque en nuestro sistema de justicia sí hay comunión entre la supuesta justicia y las injusticias que se cometen a diario. Donde vemos a los delincuentes hacer lo que quieran y a las víctimas vivir con temores. Miramos las manifestaciones pidiendo justicia, pero valiéndose de la injusticia y la impunidad para hacer destrozos y bloquear calles y carreteras. Pero Pablo no hace referencia a un sistema de justicia como el nuestro, no. Pablo habla de un sistema de justicia en el que la injusticia simplemente no cabe.
Y después pregunta, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Todos sabemos que la oscuridad reina hasta que la luz llega. No podemos tener oscuridad y luz al mismo tiempo, porque la luz disipa las tinieblas. El hombre no puede amar la luz y desear estar en tinieblas. Es una o la otra. Y ese es el pecado del mundo, que conociendo la luz de Cristo, amaron más las tinieblas. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que amaron más la oscuridad que la luz, las tinieblas que a Cristo. Muy bien, verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí tenemos 3 comparaciones más. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial es una palabra tomada prestada del hebreo, el cual significa inutilidad o iniquidad, y aquí se utiliza como otra palabra para señalar a Satanás. De manera que, ¿qué acuerdo puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguno. De la misma manera el creyente y el pagano. Este querrá adorar a sus dioses y participar de sus prácticas paganas, mientras que el creyente querrá solo adorar a su Dios. Y continúa, dice, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Siendo tan diferentes, ¿cómo es que podrán ponerse de acuerdo los creyentes con los incrédulos, incluso en decisiones de la vida cotidiana, de la vida diaria? Sus principios evitarán que estén en completo acuerdo unos con otros, lo que de manera inevitable los separará. Y en el 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y si había una orden o restricción en el templo, era precisamente el introducir imágenes. Algo que es conocido como una abominación, o como lo describe Daniel, una abominación desoladora, hablando de lo hecho por Antíoco Epífanes entre el 174 y el 164 a.C., cuando profanó el templo de Dios al introducir la imagen de Zeus, Júpiter para los romanos, y obligar al pueblo a adorarlo. Un hecho del cual habló Daniel en profecía, pero que advirtió que el templo sería profanado. Y algo que ocurrió entre los años 174 y 164 a.C., de lo cual tenemos el testimonio en los libros apócrifos, en Primera de Macabeos, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leerlo. Dice, poco tiempo después envió el rey a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. Ese rey del cual está hablando, que es enviado a Atenas, alude a Antíoco Epífanes, ¿ok? Dice, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gesirim a Zeus hospitalario, como lo había pedido los habitantes de aquel lugar. Aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males. El templo era escenario de actos desenfrenados y fiestas profanas, organizadas por paganos que se divertían con mujeres de mala vida y tenían relaciones con prostitutas en los atrios sagrados. Además, llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él. Y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. A la fuerza la gente se veía obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra.
¿ok? Aquí tenemos el testimonio de esta profanación. Entonces, obviamente, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues no hay ninguno. No pueden coexistir, no pueden estar juntos, finalmente. ¿Por qué? Verso 16, segunda parte. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué somos? Templo de Dios. Es decir, Dios vive dentro de nosotros por medio de su Espíritu, el cual habita en nuestros corazones. Ok, ¿cómo sabemos que habita en nuestros corazones? Porque yo en alguna ocasión, no hace ya algunos añitos, escuché a un pastor decir que eso de que Cristo habita en nuestro corazón y de que el Espíritu Santo habita en nosotros de una manera específica, ¿no? Era una falacia, porque la Biblia no decía que en el corazón, pero yo creo que al pastor le faltaba Biblia, porque Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. Claro, no se está refiriendo a la parte física del corazón, y eso lo necesitamos entender, ¿verdad? Pero sí lo habla de esta manera la Escritura, ¿ok? Lo que quiere decir que ahora mi cuerpo es un lugar que ha sido santificado, es decir, que ha sido apartado para Dios. ¿Cuál? Mi cuerpo. Mi cuerpo ha sido apartado para Dios, y en el que no debería reinar nadie más sino Dios. Un templo que no debería ser profanada por nada que a Dios no le agrade. Un templo que debería ser cuidado a través de la buena alimentación y el ejercicio. Un templo que no debería ser usado para el pecado, porque esto sería una contradicción de un Dios que es santo. Si mi cuerpo ahora es su templo y le pertenece a Dios, ¿cómo es que voy a profanarlo por medio del pecado? Mira cómo lo explica Pablo en 1 Corintios 6:13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De manera que debemos tener cuidado como templos vivientes, porque el que profana, el que contamina y destruye el templo del Señor, se las verá con el Señor del templo. ¿Dónde dice eso, pastor? Ok, verso 17, 1 Corintios 3:17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y eso lo que quiere decir es, en primer lugar, que todo aquel que obra en nuestro perjuicio, que obra en nuestra contra de manera violenta, enfrentará sus consecuencias ante Dios. Una palabra que en aquellos tiempos alentó a los hermanos que estaban padeciendo persecución. Y en segundo lugar, que aún nosotros, tú y yo, debemos tener cuidado de nuestros cuerpos, como ya lo comentamos, al alimentarlos de manera apropiada, llevar un programa de ejercicios, no atentar en ninguna forma en contra de nuestra salud. Y esto, querido, implica seguir las normas de higiene y seguridad. Obvio es no tener adicciones y no pecar. Porque, ¿qué le pasa al creyente que peca contra su propio cuerpo? Bueno, lo primero que miramos es que en el pecado lleva la penitencia, ya que cargará con las consecuencias de su extravío. El alcohólico con cirrosis, el fumador con EPOC o cáncer de pulmón, el que come de carne no saludable, el que come de manera no saludable de triglicéridos, hígado graso, colesterol, sobrepeso, presión alta, gota, diabetes, en fin. El que se droga con pérdida de neuronas, alucinaciones, esquizofrenia, síndrome de persecución, síndrome de abstinencia, todo de lo que el cuerpo tarde o temprano nos pasará la factura.
todo de lo que tarde o temprano el cuerpo nos pasará la factura. Y en segundo lugar, ¿podría Dios llevárselo a casa de manera prematura? Salvo sí, pero en casa. Salvo sí, pero en casa. Por eso nos dice, verso 17, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y antes de comentar, vamos a leer un comentario que me pareció muy apropiado. Dice, debido a que Ezequiel 37, 26 y 27 nos dice que Dios está en medio de su templo, habitaré y andaré entre ellos. Isaías 52, 11 nos dice cómo debemos de hacer del templo un lugar santo, salid de en medio de ellos y apartaos, no toquéis lo inmundo. La promesa de y yo os recibiré nos recuerda que esto no es solamente una separación de la iniquidad, sino una separación para Dios. No es una cuestión de simplemente tratar de vaciar tu corazón y tu vida de cualquier deseo mundano. Qué imposibilidad tan terrible. Pero es el abrir ampliamente tu corazón para todo el amor de Dios en Cristo. Y dejar que ese amor barra a través de ti y que ejercite su poder expulsor hasta que tu corazón esté lleno de amor. Pablo cita a Jeremías 31:9 para mostrar el beneficio de separarse de la influencia del mundo. Una relación más íntima con Dios, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Siempre hay una promesa gloriosa para aquellos que están dispuestos a separarse de la influencia del mundo por el bien de la santidad. Ahora, esto es lo que nos dice el comentario, pero la misma escritura nos dice en Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Te voy a utilizar. Pero como dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú no. Otros se pueden convertir a ellos. Otros que son iguales a ellos. Otros que vienen abajo, otros que vienen aprendiendo del ejemplo de esos que van adelante de ellos. Tú no. Tú no. Tú no fuiste llamado a ser como ellos. Tú no. Ahora, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para sacar la influencia del mundo de nuestras vidas? ¿Cómo? Bueno, esto es como querer sacar el aire de un vaso vacío. Podemos intentar hacerlo a través de una máquina que genere vacío, ¿verdad? Ausencia de aire. Pero será un proceso complicado y poco práctico. O podemos llenar el vaso con agua. En la medida en que el vaso se vaya llenando, el aire será desplazado de él. Así nosotros, en la medida que nos vayamos llenando de la palabra, que nos vayamos llenando de la oración, que nos vayamos llenando de la alabanza, que nos vayamos llenando de entretenimiento sano, que nos vayamos llenando de deporte, lo del mundo irá saliendo. ¿Ok? Y por último, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué promesas se refiere? Bueno, ya las vimos. Pues a que Dios sea nuestro Padre y nosotros sus hijos, a esa relación íntima, ¿verdad?, que ahora tenemos con Él. A que su presencia estará con nosotros, a esa omnisciencia, pero esa omnisciencia que sí se manifiesta en nuestras vidas. O sea, Dios está en todo lugar, sí, Dios está conmigo, sí, pero sí se manifiesta en mi vida. Y a que seremos bienvenidos por Dios, ¿ok? Ante esto nos dice, limpiémonos y perfeccionémonos en santidad. Algo de lo que hemos estado hablando y creo que todos entendemos la manera en que nuestra carne se contamina. Lo hace a través de pecado y sobre todo esos pecados que tienen que ver directamente con la carne, como lo son las relaciones sexuales y la comida. Ambos indispensables en las fiestas paganas,
en donde como parte de la adoración a sus dioses, habían grandes comilonas acompañadas de mucho alcohol y sexo. ¿Qué nos dice Pablo? Ya no participes, punto. Límpiate, sacúdete todo eso. Pero también nos dice y nos pregunta, y yo te pregunto más bien, ¿cómo es que el espíritu se contamina? Porque nos habla de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahora, ¿cómo es que el espíritu se contamina? Porque mira, la palabra usada para espíritu en el griego es neuma, que significa aliento. Esto tiene mucho que ver, aunque no es la misma palabra utilizada, pero tiene mucho que ver cuando el Señor da aliento y sopla sobre Adán y Eva. Pero lo hace alma viviente, ¿ok? Y cuando el Señor sopla sobre los discípulos, una vez que Él ha resucitado, y dice, sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, ¿sí? Neuma, aliento. De ahí la palabra neumatología, que quiere decir la doctrina del Espíritu, o la palabra neumático, que es aire contenido en caucho, una llanta, ¿sí? O neumólogo, que estudia lo relacionado con los pulmones, aliento en nuestro cuerpo. Aquí nos dice que el espíritu se contamina, y se contamina gracias a que el espíritu y el alma, como ya lo explicamos en un estudio anterior, no se encuentran divididas. Las dividimos solo para definirlas, pero no están divididas. Tu alma y tu espíritu se encuentran amalgamadas, se encuentran juntas, entrelazadas. Mira, son como el agua, H2O, donde podemos estudiar al hidrógeno, que es uno de los componentes del agua, aparte del oxígeno, que es otro de los componentes, pero no los podemos separar porque en ese momento dejan de ser agua. Bueno, de la misma manera sucede con el espíritu y el alma del hombre. De manera que el espíritu se contamina porque lo que contamina al alma, por lo que contamina al alma. Es decir, el espíritu y el alma se contaminan por lo que vemos, por lo que oímos y por lo que domina nuestra mente. ¿Qué nos pide Pablo? Que nos limpiemos de esas cosas. De manera que debo tener cuidado con lo que veo, debo tener cuidado con lo que oigo y sobre todo debo tener cuidado con lo que deseo para que ninguna de estas cosas me domine. Y además, nos dice, debo perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se perfecciona la santidad en el temor del Señor? En el entendido que el temor del Señor es odiar el pecado. Temor del Señor, odiar el pecado. Entonces, odiando al pecado, yo perfecciono completo mi santidad. Pero a mí me gustaría que leyeras un par de comentarios que en verdad nos van a aclarar mucho este punto. Dice, esto es algo para añadir. Pablo no está hablando de un estado de perfección sin pecado. Perfeccionando tiene la idea de completo y de entero. En lugar de un estado de perfección sin pecado, Pablo habla sobre una santidad completa, entera. No es suficiente el que solamente nos limpiemos de toda la contaminación. La vida cristiana no solamente se trata de destruir el mal, sino el hacer y ser continuamente el bien. Sino hacer y ser continuamente el bien. Muy bien, este es el primer comentario, que bueno, nos deja muy claro, ¿no es cierto? Que es completo, que es entero, que no habla de una perfección sin pecado, sino que habla de cómo nos vamos perfeccionando, poco a poco vamos destruyendo el mal y comenzamos a hacer y hacer el bien, tú y yo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el segundo comentario. Este es un comentario interesante, es de Spurgeon, y quiero que lo leamos. Dice, supongo que, mientras más nos acercamos al cielo, más conscientes seremos de nuestras imperfecciones. Mientras obtenemos más luz, iremos descubriendo más nuestras tinieblas. Aunque
perdón, aquellas que son tenidas apenas como pecado por algunos hombres serán entonces una tumba de deshonra para otros. ¿De qué habla? De que hay tinieblas en nosotros que, bueno, para algunos apenas si es pecado, así de, ay, por favor, o sea, me estás hablando de que no le dijiste, ay, o sea, eso no es nada, pecado de omisión, ¿no? Pero no es que apenas, o sea, apenas sí es considerado un pecado, y para otros de nosotros, eso, pero ¿cómo se me pudo pasar? ¿Cómo es que no le dije? O sea, es una deshonra, ¿no? El haber cometido una falta de esas. Dice, no es que seamos peores pecadores mientras maduramos, sino que tenemos una sensibilidad más fina del pecado. Y vemos que eso, a lo que le guiñábamos el ojo en nuestros días de nuestra ignorancia, es pecado. Pero debemos de cuidar que debemos limpiarnos y que no debemos de estar preocupados en limpiar a otros. O sea, debo velar por mi santidad, no la santidad de otros. La mayor parte del tiempo estamos más preocupados con la santidad de otros que en nuestra propia santidad. Y cita, estaba más acorde con nuestro gusto de limpiar a otras personas e intentar una reforma moral entre nuestros próximos. Es fácil el encontrar las faltas de otros hombres y el juntar todas las fuerzas de nuestra mente para atacarlos verbalmente. Eso es fácil, ¿verdad? Por eso nos gusta más velar por la santidad del otro. Estamos más pendientes de lo que hacen o dejan de hacer, de lo que hacen de acuerdo o no a la voluntad de Dios. Sí, a lo mejor no en nuestro concepto, sino en un concepto totalmente bíblico, sí. Pero yo no fui enviado a velar por la santidad de los demás, sino fui enviado a velar por mi santidad. Primero, saca la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo ajeno. Y con esto termina nuestro estudio de hoy, en donde en verdad hemos visto algunos temas que son bien interesantes y que yo estoy plenamente seguro que habrá necesidad de que escuchemos este estudio unas 2 o 3 veces para poder extraer de él todo lo que el Señor tiene que decirnos. Ahí en el lugar en donde estás, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y queremos exaltar tu nombre y queremos darte gracias, Dios. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. A veces tenemos ideas tan equivocadas cuando vemos las porciones bíblicas y el día de hoy, como eran poquitos versículos, dijimos, bueno, el estudio apenas si nos va a dar. Sin embargo, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar y te damos gracias por lo mucho que nos has enseñado el día de hoy. Has abierto nuestros ojos, nos has dado una nueva visión, un nuevo enfoque, Señor, algo que ha sumado y aportado a lo que quizás ya sabíamos. Una enseñanza nueva para algunos, un recordatorio para otros. Pero Señor, tú no dejas de hablarnos y te damos gracias, Dios, porque a través de este estudio tú sigues corrigiendo nuestras vidas y guiándonos en tu amor a esa santidad a la cual hemos sido llamados todos. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Solo te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional diario. El día domingo lo haremos a través de nuestra enseñanza dominical. Y los días lunes recibes tu estudio bíblico. Que el Señor, de verdad que el Señor, bendiga tu vida y cumpla su propósito en ella. Bendiciones.